Bueno, buenos días a todos. Daros las gracias por vuestro interés, por vuestra paciencia y por vuestra colaboración. Y bueno, pues deciros que esta situación es nueva para todos y bueno, pues que vamos poquito a poquito y paso a paso, ¿eh? Vamos viendo cada día y que tenemos pues un ente como es la Liga, un supraente que, bueno, pues que nos va mandando indicaciones, pero en cada una de las fases, ¿eh? Entonces, bueno, ante la situación sabéis que la fase inicial para nosotros va a ser hacer test a los jugadores y esos test nos van a dar un mapeo y una muestra de lo que tenemos. Tenemos ya algunas ligas donde se han hecho test masivos y hemos visto que han aparecido jugadores que han dado positivo a COVID-19. Y nosotros, bueno, pues en esta ya se han hecho prospecciones estadísticas del número de jugadores que podrían salir como positivos, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a esperar a ese día y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿eh? Cuántos jugadores tenemos en total en la liga que den positivos, generalmente todos asintomáticos, y vamos a ver pues en el Numancia si toca algún jugador por estadística. Nosotros tenemos que cumplir siempre las normas que aplica el Ministerio de Sanidad y de la comunidad autónoma. Y bueno, pues si un jugador da positivo, tenemos un protocolo, tenemos una mutua de prevención y médico de seguridad social. Entonces nosotros tenemos que declarar ese positivo y hay que aislar al jugador. En una fase individual pues, todo es mucho más fácil, ¿eh? El jugador está solito, está aislado, no tiene contactos, y en una fase grupal pues ya el jugador está dentro de un grupo, ¿eh? Entonces el aislamiento y la repetición de pruebas pues habría que extenderlas más a lo que son los contactos más próximos. Ya habéis visto el caso de Alemania con el Colombia, de los tres jugadores que han dado positivo en el Colonia, ¿eh? Ahí tenemos el ejemplo de lo que puede pasar. Bueno, Doctor, la segunda pregunta. ¿Qué tipo de seguimiento ha realizado de los jugadores estas semanas? Y si hay alguno con problemas físicos para empezar con el resto en el caso de que fuera posible. Bueno, estas semanas que han sido unas cuantas, empezamos sin saber cuántas iban a ser y luego ya habéis visto, bueno, pues que nos hemos alargado 6 semanas. Eso para un jugador de fútbol pues es un periodo grande, es un periodo 6-7 semanas, quizás nos pongamos en 7 semanas, es un periodo grande. Nunca un jugador de fútbol tiene unas vacaciones tan grandes como estas, que sé que hay años de 4 semanas, ha habido años que juegas un playoff y son dos semanas. La inactividad para los jugadores pues es importante porque supone desadaptaciones a todos los niveles. Siempre pensamos un poquito más pues, a nivel cardíaco, a nivel muscular, pero es a todos los niveles. Nosotros hemos intentado minimizar esa desadaptación. ¿Cómo? Pues haciendo trabajos individualizados con los jugadores. Ahí el preparador físico pues es el que ha tenido el principal papel y primordial, ¿eh? Todos han tenido su trabajo, un trabajo individualizado y bueno, pues a realizar en casa hasta estos últimos días que ya han podido salir a la calle como todos los jugadores, pues han tenido que trabajar en casa, ¿eh? Cuando los tengamos aquí, valoraremos, veremos los desequilibrios que se han producido a nivel muscular, que bueno, pues cualquier desadaptación a nivel muscular produce desequilibrios. Sabéis que los jugadores utilizan partes muy concretas del cuerpo que tienen que estar bueno, pues afinadas. La orquesta tiene que funcionar toda, ¿eh? Cualquier instrumento que no funcione, pues lo notaremos. Si es un jugador pues tiene una pérdida de fuerza a nivel de un músculo, hay que compensarlo con otros. Hemos tenido un control diario siempre del estado de salud de los jugadores, o sea, por supuesto controlando si tenían fiebre, si tenían síntomas, todo se ha controlado a diario. Un plan de alimentación, ellos han tenido su plan de alimentación y un control también diario de peso, un control de percepción subjetiva del esfuerzo. Han trabajado 6 días a la semana y han tenido un día bueno, pues en el que descansaban y saber lo cansados que ellos se encontraban con su plan, cómo lo iban aceptando. Un control diario también de actividades. Hemos intentado que tuviesen una vida programada, con horas de levantarse, horas de trabajo, horas de ocio en casa, evidentemente. Un control de las horas de sueño, de cuando ellos se acostaban y de las horas que descansaban. Intentar también, bueno, pues trabajar actividades de relajación y un poquito la psique del jugador. Y esto es lo que hemos hecho todos los días, que no ha sido poco. Y, por supuesto, saber siempre las molestias que les causaba el entrenamiento o las molestias que tenían cada uno
ya sabemos las peculiaridades que tienen nuestros jugadores y los tenemos bien catalogados. Doctor, doctor, ¿en qué consisten exactamente las pruebas que se van a realizar el miércoles y las medidas de protección que se adoptaron en las diferentes partes de la vuelta a la normalidad? Entrenos, suspensiones, viajes. Bueno, vamos a ver. El miércoles, es decir, mañana, nosotros empezamos con las pruebas, como hemos dicho, que nos van a un poquito a mapear los jugadores y a saber cómo los tenemos con respecto al COVID-19. Haremos un cuestionario de su estado de salud actual a día de hoy y después se pasarán a realizar pruebas. Las pruebas no son test rápidos. Vosotros ya conocéis un poquito, todos vamos conociendo los test rápidos y los test que no son rápidos, que son más lentos, pero en principio son más precisos. Se les hará un test de PCR, que lo que el test de PCR detecta es material del virus, es decir, ¿tenemos el virus o no lo tenemos? Y después se hará un test de anticuerpos en sangre, lo que se conoce como serología de anticuerpos, en donde vamos a determinar las famosas inmunoglobulinas M y G. A grosso modo, podemos decir que la inmunoglobulina M es la que se produce en el primer estadio y que indica que el jugador está pues, en época de contagio. Y la inmunoglobulina G es la que se produce en el segundo estadio, la inmunoglobulina más tardía. Y bueno, también a grosso modo digamos que el jugador presentaría inmunidad. Y a partir de nosotros clasificaremos a los jugadores como inmunizados y no inmunizados. Bueno, eso con respecto a las pruebas. Y con respecto a las medidas, pues nosotros sabéis que el protocolo de la liga tenéis, yo creo que estará en todos los sitios, que se puede ver, que es extenso. Y hay una primera fase, que es la que vamos a hacer mañana, test. A partir de ahí, pues ya nos ponemos en situación y clasificamos y empezaríamos a hacer entrenamientos en solitario. Hasta ahora han estado trabajando en casa y a partir de que nosotros tengamos tipados a los jugadores, podemos trabajar en las ciudades deportivas en solitario. Pasada la fase de solitario, que no sabemos cuánto va a durar tampoco, porque dependerá de la evolución, pasaremos a trabajar en grupos de 8 o 9 jugadores. Y después de la fase de grupos, pasaríamos al entrenamiento colectivo. Tampoco sabemos la fase de grupos exactamente lo que va a durar, porque dependerá de la evolución. Y después del entrenamiento colectivo a la competición, y de momento la fase de competición todavía no tenemos ninguna descripción de cómo va a ser. Las medidas, pues son medidas de seguridad bastante exhaustivas que recomienda la Liga pues para garantizar la seguridad de todos, no solamente de los jugadores, sino también pues de los técnicos, de los auxiliares y de los empleados del club que están también por aquí a todas horas y en contacto con los jugadores. Al campo solamente va a poder acceder la gente que está testeada, desde luego solamente gente de primera plantilla y gente alrededor de primera plantilla. Hay que utilizar máscaras, hay que utilizar guantes cuando se accede, cuando te vas de las instalaciones. Y bueno, pues los jugadores sabéis que las mascarillas para hacer deporte son realmente incómodas, incluso que hay estudios de cómo disminuye pues, la concentración de oxígeno, cómo aumenta la concentración de CO2. Pero bueno, siempre que entran, siempre que tienen contacto con gente, han de utilizarlas igual que los demás. Hay unas medidas de limpieza y de desinfección pues bastante exhaustivas que hay que seguir y que están marcadas por el Ministerio de Sanidad con los productos y con las nebulizaciones, pulverizaciones, lo que ellos marcan. Hay que hacer aquí concretamente, bueno, pues para mañana que empiezan los test ya estarán hechas. Las zonas tienen que estar lo más ventiladas posibles. Se van a controlar todas las interacciones dentro del grupo. De hecho, pues, por ejemplo, fijaros que en la primera fase pues en el entrenamiento individual el preparador físico les tiene que mandar el entrenamiento por la noche y los jugadores ya lo tienen. Al día siguiente no hay que estar en contacto directo con ellos porque ya tienen su entrenamiento pautado. El entrenador o no está en el campo o si está tendrá una zona concreta donde tampoco tiene interacción con el jugador. Los fisios solamente si son necesarios. Si no es necesaria la actuación del fisio, pues el jugador no irá al fisio. Es solamente en casos muy, muy concretos. Habrá jugadores, lo que os digo, que tenemos que evaluar y ver cómo están. Ellos en principio van estando todos bien, pero la competición o el entrenamiento es el entrenamiento. El médico tampoco tiene que estar en el campo ni en presencia de los jugadores. Tiene que estar disponible, pero no con los jugadores. Bueno,
Todo el mundo tiene que estar identificado en estas fases, ya entramos, todo el mundo identificado, no puede entrar una persona que no tenga identificación en el campo. Cuando ya pasamos al hotel, pues el hotel tiene que tener las mismas medidas que estamos diciendo hasta ahora de sanidad y de seguridad, pues también las mismas medidas. Vamos, la limitación al gimnasio pues va a ser grande. Vamos, menos en la fase colectiva, pues intentaremos que si tiene que estar alguien en esta misma fase del gimnasio, pues no más de 1 o 2 jugadores. En la colectiva, pues exactamente igual. Cuando un jugador utilice una bicicleta o utiliza una barra, pues hay que limpiarla, hay que desinfectarla para que la pueda usar el siguiente, ¿eh? En la sala de fisioterapia, pues ya decimos que en esta primera fase a poder ser no. En la segunda fase, bueno, en la segunda, tercera fase, pues 1, 2 jugadores, guardando distancias, siempre con materiales desechables y guardando pues todas las... hablamos de las mascarillas, hablamos de los guantes, que estamos continuamente comentando. El transporte en la primera fase está de individual, cada jugador acude a la ciudad deportiva con su coche. Tiene que llevar la ropa de entrenamiento y no hay vestuarios, no hay duchas. Las duchas empezarían en la segunda fase, en la fase grupal. Cuando llega la fase grupal, los jugadores tienen que interaccionar y comunicarse con su grupo, no con los otros grupos. Cuando se hagan grupos de 8, pues hay 3 grupos de 8, interacciona cada uno con su grupo. También hay un protocolo con respecto a los vestuarios que en esta primera fase individual no existirían, pero cuando pasamos a la fase grupal sí que existirían. Y fijaros, pues vamos a tener en principio un mínimo de 3 vestuarios, que en la ciudad deportiva pues van a ser 6, y nosotros vamos a tener en esa fase grupal pues a lo mejor 8 jugadores en el campo, o máximo 12 jugadores en los 2 campos, con lo cual pues podemos repartir a 2 jugadores por cada uno de los vestuarios. O sea que bueno, que las medidas son muchas y grandes, muchas y muy grandes para intentar evitar pues las posibilidades de contagio de una población que para introducirse en estos entrenamientos tiene que estar libre de COVID en los test que hacemos inicialmente. Doctor, Sí. doctor, ¿cuándo crees que tardarán los resultados? Bueno, los resultados en laboratorio nos ha dado 48 horas para comunicarlos. Tardan 48. Insisto que no son test rápidos, no son los test que sacas una gotita de sangre y los pones en un kit parecido a los kits de embarazo, por ejemplo, y ya ves allí si tiene una rayita o 2 rayitas. No son esos test, son test de los que cuesta hacerlos y requieren un trabajo de laboratorio y bueno, de gente que tiene que saber mucho de esto y cuesta hacerlos. Test lentos, 48 horas para comunicarlos. Pues si es miércoles, cuando los hacemos, pues vamos a calcular que el viernes podemos tener notificación de los test. Doctor, con el nuevo calendario, el futbolista tendrá más complicada la recuperación. ¿Hasta qué punto? Bueno, el calendario que todavía no lo tenemos porque no sabemos cuándo vamos a empezar. Tenemos una previsión de calendarios en la que estamos hablando de que los jugadores pues, van a tener 11 partidos, a lo mejor en 6 semanas, que luego habrá que ver cómo se desarrollan. Pues fijaros que hablamos de 72 horas entre partido y partido. ¿Eso qué supone? Pues partido, nosotros la pauta que tenemos normalmente es, después de un partido tenemos un día de recuperación, donde los jugadores, pues, en función de los minutos que han jugado, si no han jugado, hacen un trabajo individualizado para recuperar y al día siguiente tenemos lo que es el día libre y después ya empezamos la semana de entrenamiento. Pues en este caso, fijaros que sería un partido, un día de recuperación, al día siguiente no tendríamos ese día libre, sino que tendríamos, bueno, pues un día en el que el entrenador, imagino que trabajaría pues el balón parado y las situaciones tácticas y el viaje y al día siguiente a jugar. 72 horas es lo mínimo estipulado para que un jugador de fútbol pueda tener una recuperación de sus músculos. Una recuperación, estamos hablando somera, algo complicado. Me diréis a veces pues los jugadores de baloncesto, incluso los de balonmano, pues que juegan campeonatos, competiciones, en las que juegan partidos cada 2 días. El baloncesto y el balonmano son deportes diferentes. No solamente utilizamos las piernas, utilizan los brazos, distribuyen un poquito el esfuerzo. Y no es lo mismo jugar en una superficie como un parqué a jugar en una superficie como la hierba.
72 horas pues es un tiempo bastante justo y van a ser esfuerzos repetidos, muy repetidos. ¿Qué nos va a pasar? Pues que el riesgo de lesiones aumenta muchísimo. Aumenta mucho, mucho, mucho el riesgo de lesiones. Vamos a tener una situación eso nueva después de casi 2 meses de parón con trabajo en casa, que insisto que no es lo mismo. Y bueno, vamos a ver, intentar minimizar lesiones. Los equipos que tengan plantillas más grandes, que puedan rotar más a los jugadores, pues evidentemente son equipos que van a tener mucha más ventaja sobre los demás. Doctor, Sí, dada la actual situación, en el caso de que un jugador con molestias necesite someterse a una prueba médica, ¿se deberá informar a la Liga o las autoridades que el desplazamiento a Zaragoza o caso negativo se realizaría en Soria? No sé si es posible. bueno. Nosotros, cuando iniciamos competiciones, pues somos una población a riesgo de tener lesiones. O sea, lesiones, ahora estamos todos pensando en lesiones musculares, en lesiones por sobrecarga, pero pues, también cualquier traumatismo agudo. Siempre vamos a tener que avisar cuando rompamos el confinamiento, tenemos que avisar a la liga. De hecho, tenemos una persona de la liga que va a estar encargado de supervisarnos, de estar con nosotros y de ayudarnos. Tenemos que comunicar. Si las pruebas se pueden realizar en Soria, pues se harán en Soria. Y si no se pueden realizar en Soria, pues tendremos que buscar e informar de dónde poder hacerlas. Lo que pasa es que eso siempre significaría que tanto el jugador como la persona que lo acompañe, si estamos en la fase de confinamiento, que sabéis que son las fases 3 y 4, pues rompemos ese confinamiento y tendremos que volver a entrar en el protocolo que nos marque la liga. Pero desde luego que siempre vamos a intentar hacer y se podrá hacer las pruebas que el jugador necesite para preservar su salud. Doctor, ¿está prevista la periodicidad de estos test después de esta primera prueba? Bueno, el protocolo de la liga sí que marca una periodicidad en las pruebas. Pero bueno, vamos a ver, como hemos dicho, vamos a ver paso a paso. Vamos a empezar con esta primera y en principio tendríamos test serológicos cada vez que cambiase o pasásemos a la fase siguiente. Para pasar de la fase individual a la fase de grupos haríamos serología. Para pasar de la fase de grupos a la fase colectiva haríamos serología. Y entre medio de estas, pues habría test que no está determinada la periodicidad, pero habría también test para testar a los jugadores. No me atrevo a decir que vaya a ser diaria, pero desde luego con una periodicidad mayor que la que se va a suceder en las fases. Quizás sean test rápidos los que se hagan cada 2, cada 3 días, no lo sé. Eso está, en función de estos primeros test, está por determinar y es la liga la que nos lo va a marcar. Pero desde luego la liga quiere asegurarse de que un jugador cuando pase a la fase siguiente, pues tenga hechos los test que correspondan. Doctor, ¿en qué consiste la desinfección de las instalaciones de Ciudad Deportiva y de Los Pajaritos? Pues la desinfección de las instalaciones viene marcada por el Ministerio de Sanidad. Entonces, en el protocolo de la liga es importantísima la limpieza. Pues que no me lo sé de memoria, pero, por ejemplo, pues comentar que dentro del personal necesario para las actividades, pues fijaros, habla de 4 técnicos, de 3 fisioterapeutas, de un utillero, de una persona de lavandería, de una de almacén, de un médico, de una limpieza de cocinas, de un cocinero, de 1 o 2 de mantenimiento, y habla hasta 3 o 4 personas de limpieza. Fijaros si le da importancia a la limpieza. Tienen que haber personas encargadas de la limpieza a diario, personas que van a mantener cada vez que se usa una instalación, que se usa un vestuario, que se usa un determinado aparataje. Pero bueno, antes de empezar, marca que nebulizaciones, pulverizaciones y limpieza exhaustiva. Y esa limpieza exhaustiva pues se va a dar, por ejemplo, antes de empezar esta primera fase, que es una limpieza exhaustiva de las instalaciones que se van a usar, de estadio, de ciudad deportiva, de todo. Ya digo, es un tema que el Ministerio de Sanidad pues marca desde los productos hasta cómo hay que hacerlo. Por ejemplo, pues también marca la ropa de los jugadores, pues cómo tienes que lavarla, qué temperatura o los productos que hay que usar.
Perdonar que en esta, o sea, que aquí no domino tampoco exactamente los productos, todo es una normativa pues más farragosa para nosotros, pero que también viene determinada por el Ministerio. Inicialmente no tengo más preguntas. Si necesita alguien alguna puntualización, si no, pues lo dejamos aquí. Pues a vuestra disposición, si queréis preguntar algo, alguna cosa que aclarar, y siempre, pues bueno, ya digo, agradeceros vuestras preguntas y vuestra presencia. No sé si se me escucha. Una preguntilla, a ver, la verdad es que no tiene mayor importancia, pero supongo que por aquello de la confidencialidad, si sale algún positivo entre los jugadores, no se hará público, ¿o sí? Perdona, ¿eres? José Luis Labraza. José Luis. Vale, José Luis. Bueno, a ver, con respecto a tu pregunta, sí, ya sabéis que la confidencialidad de datos médicos pues es algo que, bueno, que hay que guardar y que muchas veces, pues incluso en las lesiones, los médicos de los clubes pues tenemos pues una obligación ética de no comunicar, y parece que queremos ocultar cosas a la prensa o al entorno, y desde luego nada, no es así, pero sí que hay que guardar confidencialidad, y en un caso como estos, pues también. Los datos de los jugadores solamente quiero que los sabrá el jugador y el médico. Los datos me refiero al resultado de los test. La liga no va a conocer los nombres de los jugadores ni de los empleados tampoco que puedan dar positivo en los clubes, y lo que sí que hay que comunicarlo si hay algún positivo es a las autoridades sanitarias, como sería con cualquier persona, pero no vas a ver más. La liga pues podrá saber que hay 3 personas que han dado positivo en un determinado club de fútbol, pero 3 personas, nada más, nada más. A partir de ahí, claro, vosotros por eliminación podéis llegar a conclusiones, pero desde luego nunca desde el club, los servicios médicos, podemos decir que nombres, ya digo, tanto de personas como de trabajadores del club, de los resultados de los test. Y la confidencialidad por parte de la liga también será absoluta, incluso para ellos, para la liga. Muchas gracias. No hay de qué, José Luis. ¿Te ha quedado más o menos? ¿Te he contestado, José Luis? Perfectamente. Muchas gracias. Suponía que sería la respuesta razonable, pero bueno, pregunta por si acaso, aunque en efecto por exclusión al final se va a saber, aunque imagino que también cada uno con su deontología profesional pues dirá si lo puede, o sabrá si lo puede decir o no, probablemente no, pero bueno, eso que lo diga cada compañero. Vale, chicos, ¿alguna puntualización? Cuando se vaya a pasar, perdón, bueno, soy Elena Llorente de la 8 Soria. Cuando se vaya a pasar de fase para entrenar por grupos y para ir pasando a otros niveles, ¿esas pruebas que se les hacen son las más avanzadas? Es decir, ¿son por análisis de sangre o PCR o son también test rápidos? Elena, muy buenas. Sí, cuando se pasa de fase volvemos a sangre y a serología, las pruebas que nos van a determinar anticuerpos, y previamente se les habrá hecho alguna PCR también. Lo que está marcado para el paso de fase, serología, pero lo que digo, con unas PCRs que no sabemos la periodicidad que van a tener esas PCRs. Pero las serologías sabes que nos van a marcar, por lo que hemos dicho, si está en un periodo de contagio, si tiene memoria pasada, o si no, hay nada, si es negativo a IgG e IgM. Gracias. No hay nada. A ti, Elena. Gracias. Hola, doctor. Muy buenas, Luis. Soy Luis Romera, del diario AS. Me ha parecido entenderle que en el caso de una lesión y que el Numancia tenga que informar a las autoridades de que tiene que romper el protocolo para desplazarse, hacerse una prueba, una resonancia, lo que sea, ese jugador daría un paso atrás en lo de las fases. Vamos a ver, Luis. En principio no, pero vamos a ver. El confinamiento supone que no podemos salir de la concentración ni podemos tener, por ejemplo, relación con nadie que no esté dentro del grupo de gente que ya se le ha hecho un mapeo por parte de la liga. Entonces, salir fuera significa que rompes el confinamiento. Al comunicarlo a la liga, pues entiendo que existe la posibilidad de que lo que decimos, el jugador o las personas que vayan con él haya que repetir test. Has de ir a un hospital, sabéis que ahora, por ejemplo, pues bueno, yo que sé, resonancias, tiene unas medidas tremendas para entrar en un solenoide de resonancias, hay una limpieza, las pruebas duran mucho más, va muy poca gente, eso es necesario, pero bueno, va a empezar la vida también normal
insisto que todos los hospitales guardan unas normas de asepsia pues tremendas, pero sí rompes el confinamiento y no significaría paso atrás como tal, pero sí desde el punto de vista sanitario tener que realizar pruebas complementarias. Eso sería. De acuerdo. Vale. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Damos por finalizado esto. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo no sé si me oís, Luis. Sí, hola, Sergio. Sí. Muy buenas, doctor. Soy Sergio de Soria Noticias. Yo quería preguntar por esta parte que lo has medio comentado ahora, las recomendaciones que tienen los futbolistas de cara a su vida personal, porque claro, cada vez que salen a comprar al supermercado, ese negativo que han tenido queda un poco en duda. Entonces, no sé, de cara a ellos, a su vida, digamos, como ciudadanos normales, ¿cuáles son sus limitaciones o sus recomendaciones? Bueno, Sergio, encantado. Y mira, en principio, nosotros, bueno, el jugador tiene que intentar limitar sus relaciones a las que ha tenido hasta ahora o a su vida más estricta. El jugador acabará su entrenamiento, se va a su casa y, bueno, pues tiene que permanecer en su domicilio y mantener la relación con las mismas gentes que ha estado manteniendo durante este tiempo. Si ha ido a comprar una vez a la semana, pues bueno, pues tendrá que ir a comprar una vez a la semana y guardando todas las medidas de la etiqueta respiratoria, de mascarilla, de guantes, como cualquier otro ciudadano. Intentar no ampliar el círculo de relaciones en lo que es esta fase, esta primera fase que hablamos de individual. Una vez que pasemos, si la hay, a una fase de confinamiento, pues el jugador tiene que estar como, bueno, pues en el hotel. Pero ahora se trata de tener, sí, unas ciertas limitaciones en su vida personal, o limitaciones importantes como hemos tenido hasta ahora. No tener relaciones, en principio, relaciones nuevas que no hayas tenido. Estamos guardando, si a nivel de compañeros, a nivel de entrenamientos, pues se guardan todas las medidas, ha de mantenerlas también en su vida personal. Supone un sacrificio también importante. Sí. Vale, muchas gracias. Sergio, ¿alguna aclaración? ¿Está bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ¿vale? Cuidado. Muchas gracias. Gracias, Luis. A vosotros. Gracias, muchas doctor. Hasta luego, a vuestra disposición. Hasta luego. Gracias.